tal? Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Abierta, un programa desarrollado por alumnos de periodismo de la Universidad de Concepción, acá en las dependencias de nuestra carrera. Hoy tendremos un programa muy interesante y con temas muy variados para todos los gustos. Pasemos a revisar los titulares. Las terapias alternativas, ¿cómo ayudan a quienes más lo necesitan? Tremofobia, ¿qué es y cómo curarla? Inundación en Collao 2006. El proceso judicial y en qué está. Sex Shop, el auge de estas tiendas y lo que hoy ofrecen a Concepción. También tendremos en el estudio a nuestra invitada del día de hoy, Carla Bastías, psicóloga de la Universidad de Concepción, con quien estaremos conversando acerca de miedos, emociones y fobias. Eso y mucho más en esta nueva edición. Los invitamos a comentar en nuestro Twitter, @periodismodec, con el hashtag Tremofobia, para que en un ratito más estaremos leyendo sus comentarios acá en el estudio. Pueden contestar nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿consideras que el 27F dejó un temor instalado entre los penquistas? Puedes votar sí o no y comentar con nuestro hashtag Tremofobia. Y bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy hablando de un tema que nuevamente se ha vuelto a instalar entre lo más discutido. En 2006 ocurrió una de las inundaciones más grandes en la región del Biobío, específicamente en el sector de Collao, donde aún las familias esperan que se les pague una indemnización, luego de más de 10 años. Estamos en el estudio con Aníbal Cepeda, con quien reporteamos acerca de este tema y constatamos en vivo lo que los vecinos piensan acerca del proceso judicial que se está llevando a cabo. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola, bien Tamar. Y tal como comentabas, recorrimos el sector de Collao después de que se desbordó el río Andalién, una de las peores inundaciones que ha habido Concepción en el último tiempo. Y conversamos con algunos vecinos, con exdirigentes y también con autoridades que nos contaron su apreciación sobre el fin del juicio ahora el próximo año. Yo creo que lo que más podemos destacar de las conversaciones que tuvimos con los vecinos, también con la autoridad, fue el tema de que todos coincidían en quién finalmente fue el culpable de esta inundación, porque no solo las lluvias, también hubieron otros factores que influyeron en esto. Y el juicio también fue tan largo que en un principio se pactó 500.000 pesos de indemnización por afectado, suma que ascendió a 1 millón a principios de este año. Bueno, todos estos datos y toda la información sobre la inundación de Collao 2006 y lo que ha ocurrido con el proceso judicial en la siguiente nota que preparamos junto a Aníbal Cepeda. Acompáñenos a verla. En julio de 2006 se vivió una de las inundaciones más destructivas de Concepción, la sufrida en el sector Collao. Fueron más de 7.000 afectados que perdieron sus enseres al entrar el agua a sus casas. Todo esto se produjo, según determinó la justicia, por el desborde del estero Nonguén y el río Andalién, los que se encontraban sin mantención por parte del Ministerio de Obras Públicas, específicamente de la Dirección de Obras Hidráulicas de Concepción. La Corte de Apelaciones falló a favor de los vecinos luego de evaluar los incumplimientos en la limpieza y mantención del estero y el río. Primeramente, se decidió cancelar la suma de 500.000 pesos para cada afectado, cifra que fue aumentada a 1 millón de pesos a principio de este año. Según los informes de Contraloría, la causa fundamental de la inundación de 2006 fue el relleno de parte del río Andalién para la ubicación de una población que, con el apoyo de la Municipalidad de Concepción y permitido por la Dirección de Obras Hidráulicas, cambiaron el cauce del mismo. Dimitri Riquelme, consejero regional por la provincia de Concepción 1 y quien apoyó a los dirigentes sociales en el sector, comenta que hubo una mala planificación y que no se tomaron los resguardos necesarios para prevenir una catástrofe como la vivida por los vecinos en Collao. De todo lo que fueron las construcciones que se hicieron aguas arriba o apegadas al río Biobío, que hoy día se siguen haciendo, ¿no es cierto?, tiene que ver con un tema de planificación. Estas cosas ocurren, es verdad que llueve mucho en algunos momentos, pero si hay una buena planificación urbana y si hay una buena decantación y si hay unos buenos colectores, esto no debería ocurrir. El desbordamiento de Collao fue precedida por otra inundación en 2002, catalogada como un hecho fortuito. Motivado por los repetitivos problemas relacionados con las inundaciones, Antonio Mena creó en 2008 el movimiento social Inundados de Collao. Mena niega las versiones de que la inundación fuera un hecho fortuito debido a las intensas lluvias, alegando que los vecinos comprobaron con documentos oficiales que las causas fue el relleno del río Andalién y en menor medida al estero Nonguén, lugar en donde hoy se ubica la población Valle Noble. Además, denuncia que fue autorizado de forma ilegal por la alcaldesa de aquel entonces, Jacqueline Van Riesenberghe, y que según el plano regulador el sector no era habitable. Valle Noble, que ahora persiste en ese lugar, es una construcción que en su momento fue autorizada de manera ilegal y arbitraria. El informe de Contraloría subraya además
específicamente que esa fue causa fundamental de la inundación del 2006, entre otros rellenos. Algunos vecinos comentan que no existen medios de comunicación oficiales para conocer sobre el estado de la demanda y que la mayoría de ellos no ha tenido contacto con Adolfo Ortega, el abogado que lleva el caso, para conocer sobre el juicio y las indemnizaciones, sino que se informan a través de páginas de Facebook. Intentamos conversar con Ortega para conocer las razones legales detrás de la demora en el pago, sin recibir ninguna respuesta. Carlos Rifo es uno de los vecinos afectados por las 2 inundaciones ocurridas en el sector Collao y parte de la demanda colectiva en contra del Estado. Comenta que esta demanda marca un precedente debido a que se logró el fallo a favor de los vecinos, aunque critica el pago del 20% por afectado que obtendrá el abogado tras finalizar el juicio. Yo creo que si hay un pago luego y por lo menos también se explota esa imagen de pago, de que la gente le ganó al Estado, digamos, pero no le ganó como tal, sino que logró hacer valer sus derechos como afectados por negligencias estatales probablemente, más otras condiciones de clima. Yo encuentro que sería fantástico y que ojalá pague luego y ojalá yo por lo menos recibir más que el abogado. Más de 10 años tuvieron que esperar los vecinos para ser recompensados luego de la inundación. Los pobladores exigen que se mantenga la limpieza del estero y el río para no volver a ver sus casas bajo el agua. Bueno, esperamos que los vecinos de Collao reciban muy pronto este pago de dinero que ya ha esperado más de 10 años, más que nada para que sea de apoyo para ellos, para que sea de recompensa por todo el tiempo que llevan esperando. Y bueno, pasando a otro tema, ahora estamos en el estudio con Mónica Andrade, quien junto a Javiera Díaz recorrieron el centro de Concepción y constataron el auge que han tenido los sex shop en nuestra ciudad. ¿Cierto, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Sí, la verdad es que un tema bastante controversial el que nosotras con Javiera Díaz tocamos. Y bueno, la verdad es que aquí te traigo, Tamar, algunos productos de los sex shop. Mira, para mostrarle también a la gente, esto es un lubricante que se supone que dice que es efecto frío. Y esto, por otro lado, es un anillo vibrador. Y no sé si tú sabías, Tamar, pero hay alrededor de 60 tipos de lubricantes. Y es bastante curioso, siendo que alrededor de Chile hay más de 61 empresas de sex shop y hace 10 años ni siquiera existía patente para este tema. Entonces, la inmensidad de productos que hay en todo este comercio es pero increíble. Y aparte que también hay muchos clientes en el tema. Y en el contexto que tú nos señalas de que hay tantos productos de esto, ¿tú crees que los pesquistas son buenos para comprar este tipo de juguetes? La verdad es que sí. Nosotros hablamos con los dueños de los sex shop y la verdad es que nosotras con Javiera pensamos lo mismo, que igual en Concepción era un poco tímido el tema, que la gente como que le daba cosa, pero la verdad es que no, hay bastante clientela y bueno, también como en todos los negocios hay ciertas épocas donde hay más clientela que otras, como el día de San Valentín y también en invierno porque la gente quiere entrar un poco en calor, ¿te entiendes? Así que te voy a mostrar ahora nuestra nota que hicimos con Javiera Díaz, que está bastante interesante y entretenida. Explorar la sexualidad y mejorar la vida en pareja son tópicos que cada día están siendo más escuchados. Concepción es un reflejo claro de esa tendencia, ya que solo en el centro de la ciudad se pueden encontrar 3 tiendas que ofrecen productos para satisfacer estos intereses. Estos son los conocidos sex shops, donde las personas pueden encontrar desde lubricantes y lencería hasta los juguetes más curiosos para disfrutar solos o en pareja. Aunque se crea que los sex shops son un tema tabú en nuestra sociedad, el flujo de clientes en todas las tiendas en Concepción es permanente. Esto ocurre porque no se venden productos para un segmento específico de la población, sino que abarca muchas más áreas de la intimidad. Además, los trabajadores intentan orientar y formar un ambiente de confianza al cliente para que pueda estar claro con sus ideas e irse satisfecho con su compra. Empezamos con muy poquitas cosas, con una mentalidad totalmente abierta, sin prejuicios, porque acá nosotros atendemos a todo tipo de clientes que piden los productos más insólitos, que para nosotros ya a esta altura no nos asusta ni nos hace nada, es totalmente normal. Es como cuando tú vas al negocio y compras una bebida, es básicamente lo mismo, para nosotros es totalmente normal. En este mercado existe una mayor tendencia de clientes femeninos que masculinos, pero de a poco el hombre está encontrando su espacio y liberándose del tabú, la timidez y abriendo las puertas de los sex shops para comprar productos de placer sexual. Y como en todos los negocios, siempre hay una fecha donde se produce el pic de las ventas.
En el caso de los sex shop, en épocas de festividades como el día de San Valentín, las ventas pueden subir hasta 3 veces su curso normal. Además, como indicó el dueño del sex shop La Locura, con el lanzamiento de películas como Las 50 sombras de Grey, ciertos productos que aparecen en la cinta arrasaron en ventas. Por otro lado, lo que más se vende a lo largo del año son los más de 60 tipos de lubricantes que ofrecen estas tiendas y el cotillón para las despedidas de solteras y solteros. Mira, lo que más se vende es todo el tema del cotillón para despedida soltera, despedida soltero y lubricantes. Los lubricantes se abrieron un campo increíble porque han aparecido productos que producen corriente, así como choque eléctrico, vibran. Tienen sabor rico, hay un montón de lubricantes para masajes comestibles. Una explicación al creciente auge de los juguetes para adultos en general se debe a la desinhibición que se ha logrado en la sociedad ante temáticas sobre sexualidad y la exploración del cuerpo. Hoy en día, tanto hombres como mujeres quieren aprender a conocer su intimidad y a perder el miedo a disfrutarla. Yo creo que la desinhibición y en general la liberación del cuerpo tiene que ver con ese proceso que señalaba de mayor reencuentro con el cuerpo, ¿no? De mayor reencuentro de exploración del cuerpo, de conocer a sí mismo, ¿no? Porque había en el siglo XIX o siglo XX, digamos, las personas no se conocían a sí mismas. En fin, el mercado de las ventas de entretención para adultos cada día suma mayor interés en los penquistas. Además, es necesario destacar que un sex shop no es una tienda exclusiva de juguetes sexuales, ni como muchos piensan, un ambiente perverso, sino que es un espacio para disfrutar, aclarar dudas y hacer de la vida en pareja y la exploración del cuerpo algo inolvidable. Bueno, agradecemos a Mónica y a Javiera por esta interesante nota de un tema que de a poco ha ido introduciéndose entre los ciudadanos y sin prejuicios, que es lo más importante. Les recordamos que pueden seguir participando en nuestro programa a través de nuestra cuenta de Twitter, @periodismoudec, comentando con el hashtag Tremofobia. En un ratito más estaremos leyendo los resultados de nuestra encuesta que dice: ¿consideras que el 27F dejó instalado un temor entre los penquistas? Puedes comentar sí o no y también utilizando el hashtag Tremofobia. Ahora vamos a pasar acá a nuestro estudio para comenzar la entrevista con nuestra invitada del día de hoy, Carla Bastías, psicóloga de la Universidad de Concepción, con quien estaremos conversando acerca de fobias, miedos y emociones. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros acá, acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, Tamar. Gracias por estar aquí. Estoy muy contenta. Estoy bien. Bueno, primero, Carla, quería que nos contaras acerca un poquito del trabajo que tú realizas, de las psicoterapias que tú realizas y cómo ayudan a las personas estas con las emociones. Bueno, yo soy psicóloga de la Universidad de Concepción, trabajo en psicoterapia, tengo una formación y mi visión es transpersonal. Entonces, la terapia y lo que yo realizo es desde esos principios. Contando un poquito qué es la psicología transpersonal, para que también conozcan los televidentes. La base de la psicoterapia transpersonal es validar al otro, al paciente o el cliente, como él tiene la verdad o ella tiene la verdad de su camino. Entonces, lo que hace el terapeuta transpersonal y de la psicoterapia es acompañarlo en ese proceso. Entonces, hacemos reflejos en el fondo de lo que ellos nos están comentando y los acompañamos. Es en el fondo la psicoterapia transpersonal y tomamos también las distintas corrientes. Entonces, es una terapia holística que trasciende a la persona y lo que valida es integra lo espiritual, que no tienen las otras corrientes de la psicología. Entonces, mente, cuerpo y espíritu integrado también dentro de la visión y de la terapia. Eso vendría siendo la psicoterapia transpersonal y cómo abordamos también las emociones. Y al abordar las emociones, como tú nos cuentas, ¿podrías contarnos también cuáles son las fobias, miedos o emociones por las que las personas más se acercan a comentar, o sea, a participar en estas psicoterapias? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Las podrías como nombrar o no existe como una específica que sea más común que la otra? Que hay muchas variedades, por ejemplo. Hay distintas variedades de fobias y, bueno, te puedo hablar desde mi experiencia, con las que yo he trabajado. Hay personas que han tenido fobias tuve un paciente específico que tuvo fobia a volar en avión. ¿Ya? Entonces, la tremofobia también se ha dado muy común por el 27F,
por lo que lo vivimos en el terremoto, entonces también, por eso también esta nota es algo que marcó mucho a las personas, entonces se fueron condicionando ciertos estímulos también a ese hecho puntual, por lo que las personas después, al exponerse a ese estímulo en específico, vuelven a revivir toda la somatización y las sensaciones que experimentaron en el momento del terremoto. Entonces, ¿se puede nombrar esta como una de las más comunes, por ejemplo, la tremofobia o la que no nombraba Por lo antes? menos acá en Concepción y en la zona ha sido una de las más comunes. Pero así también miedo a las arañas, a los perros, a volar, y se asocian principalmente a algún estímulo y alguna vivencia traumática. Entonces, cuando la persona tuvo algún trauma, lo asoció a ciertos estímulos y desde ahí se va desencadenando esta fobia. Y a medida que nos distanciamos de ese estímulo, comienza a aumentar. Entonces, entre más yo evito esa fobia, o eso que me genera temor, ese estímulo, comienza a aumentar mi temor. ¿Y se pueden controlar de alguna forma específica las emociones que ellos sienten, por ejemplo, cuando ven a un perro, los que tienen miedo a los perros? Ya, ¿Se mira, pueden controlar? desde ahí hay distintas técnicas de la psicología. Ya, como te decía, de lo transpersonal utilizamos las distintas corrientes que sean necesarias para cada paciente. Y, por ejemplo, hay una técnica del condicionamiento clásico que se llama desensibilización sistemática, y esa utilizamos en una fase inicial de relajación, donde generamos un ambiente con música, con respiración también, una respiración diafragmática, que es inspirando profundo, inflando el diafragma, reteniendo el oxígeno, el aire y luego exhalando. Entonces empieza a entrar en un estado de relajación. Luego de eso inducimos a que la persona reviva a nivel de imaginería el episodio vivido. Entonces comenzamos lentamente desde la imaginación a inducirlo en ese estado de relajación profunda, y luego de eso comenzamos a acercarlo al estímulo y se pueden hacer algunos cambios a nivel cognitivo. Y ahí se pueden utilizar técnicas de programación neurolingüística o biodecodificación biológica también, que son algunas técnicas con las que nuestros colegas trabajan y trabajamos en el centro en el que yo me desempeño acá en Concepción. Entonces, desde ahí se empieza a generar este acercamiento, esta desensibilización al estímulo que genera temor, y se puede ir configurando una nueva reacción, y más allá es que la persona tome conciencia también de sus reacciones físicas, de lo que va experimentando y haciendo un cambio a nivel cognitivo. Y desde ahí baja el temor. Pues se pueden acercar. ¿Estas técnicas sirven para todo tipo de fobia, para todo tipo de miedo o para alguna en específica? Mira, se puede generar, se puede generalizar, pero como te dije en un inicio, desde mis principios, los principios de nuestra corriente es que se valida mucho al otro. Entonces, ninguna psicoterapia es idéntica a la otra, ninguna técnica funciona de la misma manera. Entonces, desde ahí se aplican como los mismos pasos, pero se va configurando de un modo diferente. ¿Y cuánto tiempo más o menos se necesita para que un paciente se recupere, o cuántas sesiones? No sé si ustedes trabajan por sesiones, por algún tiempo determinado. ¿Cuánto le dan a cada paciente, o depende de la fobia o miedo que ellos presenten? Yo trabajo en función de los avances de cada persona, pero las psicoterapias estándar deberían ser unas 6 sesiones bien planificadas, con una estructura, con objetivos, y desde ahí ir visualizando los movimientos y los cambios y a lo mejor rearmarla. Pero podría ser en unas 6 sesiones constantes, en donde a lo mejor se genere un avance, pero no te lo puedo decir así de manera certera, porque con todos mis pacientes ha sido diferente. Y a veces se ingresa también por una fobia, pero se van descubriendo otras cosas detrás. Entonces eso ya implica reestructurar la psicoterapia y comenzar a extenderla según el acuerdo, siempre con el otro, lo que va necesitando la otra persona. ¿Y existen pacientes ya dados de alta, por ejemplo? En tu caso, ¿tiene algún paciente que se haya recuperado de forma total o de a poco ir esa recuperación? A mí el significativo fue el paciente que tenía miedo a volar, porque de hecho por su trabajo él debía volar mucho, y le venían crisis de angustia o crisis de pánico, como se conoce también hoy en día, que son muy común por nuestro ritmo acelerado de vida. Entonces le daban estas crisis de pánico, de ansiedad. Yo también soy terapeuta de flores de Bach, entonces complementé la psicoterapia también con las flores de Bach, hay una asociada específicamente para los miedos, que son miedo a lo desconocido, y con otra mezcla de lo que él necesitaba, y conectó mucho con la respiración,
Esa fue una técnica que le ayudó bastante. También el tomarse las flores antes, durante y después del viaje. Y en él en particular fueron 3 o 4 sesiones, 4 específicamente con eso y la otra eran de otro tema. Y él pudo volar sin incluso las flores de Bach. Llega un momento en donde él ya está, de hecho hablé hace poquito con el paciente y está viajando, está tranquilo, pero siempre con la respiración y con las técnicas que también desarrollamos en la psicoterapia. Bueno, Carla, te voy a invitar a que leamos algunos de los comentarios que han llegado a nuestra cuenta de Twitter, @periodismodec, como Cristian Faúndes, que nos comenta: cada vez que ladran los perros de mi villa, en la noche creo que puede ser algún temblor. Todo esto relacionado con la tremofobia. ¿Qué opinas tú acerca del temor que siente la gente a los temblores? Algo, como ya hablamos, acerca de que el 27F los dejó así, o puede ser otra cosa desde antes, o cualquier otro miedo asociado a eso. Mira, específicamente en el comentario, es posible, como lo que te hablaba del condicionamiento clásico, que se haya asociado a lo mejor en el momento del temblor los ladridos de los perros. Entonces él hace ese vínculo, por lo tanto ya no está el estímulo del temblor, pero si escucha a los perros, su inconsciente lo asocia a que viene un peligro. Por lo tanto empiezan las somatizaciones físicas, puede ser sudoración, taquicardia. Entonces desde ahí posiblemente hizo ese vínculo. Bueno, tenemos otro comentario de Natalia Pérez que nos dice: por fortuna no tengo tremofobia, aunque la aracnofobia es algo que no se me quita. Y ahí hay que indagar, como lo que tú decías, a lo mejor puede ser alguna experiencia de la infancia. E incluso a veces no se recuerda. Los pacientes no recuerdan, si yo estoy conversando con ellos, que te pasó algún episodio relacionado con arañas, no lo recuerdo. Entonces ahí se utilizan técnicas de relajación profunda y hay ciertos casos en donde la hipnosis es muy útil. Yo no trabajo con la hipnosis, pero hay colegas que se han formado responsablemente en esa técnica que es muy potente y se trabaja en complemento con otros psicoterapeutas y otros profesionales. Eso también lo utilizaban mucho desde la medicina complementaria. Bueno, Carla, con este último comentario te queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa, pero antes de que te vayas te queremos invitar a ver el contacto que tenemos con nuestra compañera Camila Morandé, quien va a profundizar un poquito más en una de las fobias que estuvimos conversando, la tremofobia. Adelante, Camila. Gracias. Hola Tamar, espero que te encuentres muy bien. Un saludo a todos los presentes en el estudio junto a ti hoy. Te cuento lo que es yo. Estoy sobre un piso número 19 con una vista panorámica a todo el centro de Concepción y sus edificios. Por ahí incluso nos saluda el campanil. Para algunos esto representaría una visión increíble, pero para otros un gran miedo. Y ojo, no estoy hablando del temor a las alturas, sino de una fobia un tanto más extraña, pero que estoy segura que alguien en la casa conoce a alguna persona que la padece. Te estoy hablando de la tremofobia, que se caracteriza por el terror catastrófico hacia los temblores y los terremotos. Este se manifiesta en el no querer subir un piso alto, no querer subir a un ascensor, no querer vivir en una casa que tenga más de una planta, por ejemplo. Por eso consultamos personalmente a expertos penquistas en la materia cómo se sobrelleva la tremofobia, qué síntomas la caracterizan, cómo puede desarrollarse en una persona este gran temor. Comenzamos entonces con Paulina Rincón, doctora en psicología y actual académica de la Universidad de Concepción. Un terremoto es un suceso potencialmente traumático. Eso quiere decir que puede producir reacciones traumáticas o postraumáticas en las personas. Una de las reacciones, la más conocida, que no significa que sea la más habitual, es el trastorno por estrés postraumático. Pero también hay otras salidas a los sucesos potencialmente traumáticos, como la disminución en el estado de ánimo y como otros trastornos de ansiedad. Y dentro de esos otros trastornos de ansiedad podría desarrollarse una fobia. Conversamos también con Manuel Baeza, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, quien abordó este tema desde un punto de vista colectivo, conversándonos respecto a la teoría del rumor y cómo esta afecta a la percepción de las personas en torno a una catástrofe. A ver, definamos en primer lugar qué es el rumor. El rumor es una suerte de información no verificable en términos de su contenido, que se expande con mayor o menor velocidad y con mayor o menor fuerza
en la medida en que los contenidos de eso afectan a la sensibilidad de una población. Eso implica necesariamente una receptividad de los individuos a esos contenidos. Por último, también conversamos con la señora Julia Palma, quien desempeña labores en el foro de la Universidad de Concepción vendiendo comestibles a los estudiantes que día a día pasan por allí. La señora Julia desarrolló tremofobia desde aproximadamente los 10 años y para ella fue un verdadero calvario lidiar con el terremoto del 27F. Para el terremoto, para mí fue terrible, al extremo que yo estuve durmiendo en el antejardín de mi casa 2 meses y después en el living comedor 2 meses más. Entonces yo de ahí, para mí es terrible sentir movimiento y yo salgo arrancando. Yo sé que no es correcto, pero lo hago. Esperamos entonces, Tamar, que estos datos les sean de utilidad a la gente en sus casas, que sepan detectar a tiempo si ellos padecen de tremofobia, si tienen algún familiar o conocido que la sufre, porque entenderás que no es muy conveniente tenerla en un país que es el más sísmico del mundo actualmente, Chile, y más aún en Concepción, donde sufrimos el segundo terremoto más devastador de la última década, solamente antecedido por el de Japón en 2011. Adelante, estudio. Bueno, agradecemos a Elizabeth Salgado en las imágenes y a Camila Morandé por esta información muy útil, sobre todo para los penquistas que fueron los que sufrieron y sufrimos el terremoto del 2010 y también a lo largo del país, y por lo que la tremofobia se fue inculcando aún más entre ellos. Bueno, ya pasando al último tema de nuestro programa, nos encontramos en el estudio con Valentina Balboa y Alondra Ibacache, con quien vamos a conversar acerca de las terapias alternativas. Este tema ya a modo de resumen más o menos de todos los temas que hemos hablado, por ejemplo, lo que vivieron los vecinos en la inundación de Collao en 2006 y también la tremofobia, que es lo que se ha inculcado un poco más con el tema del terremoto de 2010. Alondra, Valentina, ¿cómo están? Hola Tamar, gracias por esa introducción bastante acertada, de hecho, porque las terapias alternativas de a poco han tomado lugar en la vida de las personas, sobre todo cuando se trata de la salud. De hecho, en el 2012, la Subsecretaría de Salud Pública, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, hizo un estudio sobre esto en 6 ciudades del país, una de ellas Concepción, donde se encuestó a cerca de 1.200.000 personas para saber cómo conviven con este tipo de medicina. Y desde ahí se pudo analizar que el 55%, o sea, más de la mitad de estas personas, alguna vez en su vida habían probado una terapia alternativa. Tamar, no sé si tú has tenido la oportunidad de alguna vez probar este tipo de medicina. No, ninguna oportunidad. Y si tuvieras que hacerlo, ¿cuál sería tu motivación? Yo creo que por algún temor o algún dolor de cabeza, por ejemplo, podría ser. Sí, de hecho, esa respuesta fue la primera razón por la que las personas acudieron a este tipo de medicina en un 35% y con un 25% problemas emocionales o psicológicos, estrés, ansiedad o angustia. Esto, por ejemplo, para los vecinos del sector Collao sería indicado. Bueno, Alondra, y como señala Valentina, ¿tú nos podrías definir alguna de estas terapias alternativas de las que ustedes van a hablar? Sí, bueno, Tamar, una de estas terapias alternativas es la hipnosis, que si bien ha sido ligada a las prácticas televisivas, a los shows, a la farándula, lo cierto es que no tiene nada que ver con esto. La verdadera hipnosis es una práctica que puede llegar a sanar muchas dolencias, traumas, trastornos psicológicos y muchas más cosas que la gente en común puede llegar a temer y que no quiere tratarse con fármacos que puedan tener efectos colaterales y cosas así. Bueno, yo creo que estas terapias ayudan mucho a la gente, ¿o no, Valentina? Sí, la realidad es que ahora en el reporteo que pudimos hacer, pudimos ver que la gente está acudiendo mucho más a este tipo de terapias y se están atreviendo a probar este tipo de medicinas. Pero basta de esperas, los dejamos con la nota sobre las terapias alternativas que hicimos junto con Alondra y Carlos Avendaño. Una larga jornada laboral, trabajos, papeleo por hacer y citas por concretar es lo que a muchos penquistas se enfrentan cada día, y que con el correr del tiempo llega un momento en el que el cuerpo dice basta a través de dolores físicos, cansancio y por sobre todo el conocido y poco amigable estrés. Para combatirlo, muchos acuden al médico o a las farmacias, en donde se les receta un tratamiento en base a las diversas pastillas y remedios para obtener energía, luchar contra el cansancio y la carga laboral diaria. Ante esto, para batallar contra la constante sensación de intranquilidad, han comenzado a surgir diversos tratamientos alternativos, o conocidos también como complementarios. Estas terapias enfatizan en la idea de conectar el cuerpo y la mente, algo que para muchos comienza a ser una solución frente a los diversos problemas tanto físicos como emocionales. Es que desde este mundo holístico
Se entiende por holístico que se trata a la persona en la parte física, en la parte mental, en la parte espiritual y en la parte emocional. En Concepción existen más de 10 centros que ofrecen terapias alternativas. Uno de ellos es Nehuen Puyú, un centro que desde hace 5 años ofrece sanamiento mental para entender el cuerpo y su funcionamiento. Una de las terapias que ofrece Nehuen Puyú es el Reiki, que tiene sus orígenes en 1992. La idea es que en cada sesión se trabaje con los chakras a través de los diversos puntos que se encuentran en el cuerpo. Este tratamiento ofrece sensaciones de tranquilidad y por lo general produce que el paciente se quede dormido, algo que pudimos evidenciar en una sesión de cortesía en este centro complementario. Terapias y sesiones como estas buscan unir al cuerpo del paciente con sus energías vitales, algo que permite sanar de forma ancestral los malestares que se acarrean día a día. Tenemos también el gran regalo que cada persona es y somos un universo distinto. Nadie es igual a otro. Por lo tanto, aquí vamos a ahondar en la persona específica que nos está consultando, porque no podemos hacer en serie una terapia para todos porque no todos van a resonar con la misma terapia. Otra opción a la que recurrir cuando se desea enfrentar algún trastorno es la hipnosis, un estado mental de inconsciencia que provoca la sumisión de una persona al interactuar con el guía de la sesión. De acuerdo a nivel de hipnosis, es probable que una persona pierda todo control sobre sí mismo. La hipnosis clínica es para tratar, en realidad, principalmente se usa en dolores, con pacientes que quieren hipnotizarse, porque una de las motivaciones que tenemos nosotros como profesionales para trabajar con hipnosis es que el paciente quiera tratarse y que en realidad él también quiera participar en su autocuidado. La hipnosis puede ser utilizada con distintos propósitos y en muchas ocasiones con resultados satisfactorios. Sin embargo, la sobreexplotación de esta práctica en televisión ha provocado que sea vista como algo poco serio, sin valor y de dudosa reputación. La experiencia propia indica que optar por la hipnosis puede recuperar el bienestar, como también sanar emociones y sensaciones negativas del cuerpo y la mente. Durante la experiencia en sí no tengo como recuerdos porque uno no como que sufre un trance, entonces no podría explicar lo que pasa, pero sí que me ha servido en este periodo y me he sentido mejor. Terapias alternativas que significan un alivio cuando la medicina tradicional no ha dado resultados. Su principal objetivo es sanar no solo las heridas de la mente, sino también aquellas huellas físicas que provocan algunas enfermedades relacionadas al ajetreo de la vida cotidiana. Personas agobiadas con sus problemas y que acuden a este denominado círculo holístico de la salud pueden encontrar en terapias como el Reiki y la hipnosis la solución en un mundo que se mueve demasiado rápido. Agradecemos a Alondra, Valentina y Carlos por esta interesante nota. Las terapias alternativas son de gran ayuda para quienes han sufrido situaciones traumáticas como las que ya nombramos, por ejemplo, los vecinos de Collao en 2006 o quienes sufren tremofobia por el terremoto de 2010. Ya estamos finalizando el programa de hoy, pero antes pasaremos a revisar los resultados de nuestra encuesta del día de hoy que decía: ¿consideras que el 27F ha dejado instalado entre los penquistas un temor? Bueno, el 67% de nuestros seguidores señalaron que sí, mientras el 33% señaló que no. Agradecemos a todos nuestros seguidores por haber comentado con nuestro hashtag Tremofobia y en nuestra cuenta de periodismo, en nuestra cuenta de Twitter, @periodismodec. Así ya estamos llegando al final de este programa y agradecemos a todos por haber seguido una nueva edición de Ventana Abierta, un programa desarrollado por alumnos de periodismo de la Universidad de Concepción, acá en las dependencias de nuestra carrera. Los esperamos muy pronto con una nueva edición. Muchas gracias y hasta luego.